Hola amiguitos, en esta parte vamos a analizar la importancia que tiene las partes del término algebraico, como el coeficiente y el exponente. Y veremos cómo se interpretan. Eso es lo importante. Anteriormente estuvimos viendo cómo se formaba, de dónde aparecía un término algebraico. Pero, como ya les he dicho, esto es compartido con la mamita, con el papito, para que vayan también ellos recordando. Les he puesto algunas cuestiones aquí, por ejemplo, en la primera parte, número de estrellas mayas, virus y pandemia, ¡ay! Eso está de moda. Y algunos viejitos ahí de lo que ellos pensaban y lo que hacían, y algunos estaban en lo cierto y otros estaban equivocados. Es para darle color. Ahí le caché la cuestión. Pues. Ya. Entonces, vayamos al asunto. Vayamos al asunto. Tenemos nosotros aquí el temario. ¿Eh? En el temario va a aparecer este muchachito, flaquito, delgadito, cabezón, pero nos va a ir indicando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una interpretación del coeficiente y del exponente, que es importante. Esta es la parte importante. Es otra de las partes importantísimas. ¿Eh? Sobre todo cuando queremos después a futuro evaluar expresiones, evaluarlas. Entonces vamos a ver cómo hacerlo, si podemos interpretar. Eso es. Y lo otro que vamos a ver, expresiones algebraicas. ¿Eh? Ya, partamos. Vamos a hacer un recuerdo porque ocurre que desde cuando vimos la primera parte a lo mejor se nos ha olvidado, entonces recordemos que un término algebraico está formado por, no vamos a hacer todo, pero sí lo vamos a recordar. Pues. Ahí lo tenemos. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan lo que esto era? Esta rayita que está aquí, este que está ahí, ¿se acuerdan? Ya, bien, bien, veamos, veamos. Ese que está ahí, ¿qué es lo que era? Se llamaba bien, signo. Ahora, ¿cuál es el nombre de ese? Ah, co, coeficiente, bien, bien. Después tenemos esta otra. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Ah, base. Bien, bien. Y también tenemos esta otra. Ese numerito chiquito, pequeño que va colocado o montado al APA sobre la base. ¿Se fija todos los calificativos que le puse? Como, así como, no, muy burda la cuestión. Pues. Entonces vamos a decir, el número pequeño que va escrito en la parte superior derecha de la base. Eso es, eso es. ¿Cómo se llamaba? Se llama exponente. Y cuando hablamos del exponente y de la base, entonces exponente y base vamos a tener ¡tarán! Lo que se llama el factor literal. ¿Se fija? Y ahí ustedes se están acordando. También dijimos otras cosas, que entre el coeficiente y el factor literal existía un producto. Bien. Eso es lo que quiero que ustedes recuerden. Entonces, vayamos en estas observaciones y hablamos del coeficiente. ¿Qué dice el coeficiente? Indica el número de veces que el factor literal, ¿se da cuenta? Que es importante que esto lo podemos entender siempre y cuando sepamos qué significa factor literal.
¿Ve? Así es. Entonces, factor literal está formado por la base y el exponente. Entonces dice que esto indica que el factor literal se repite como sumando, suma. Si el coeficiente no aparece escrito, significa que su valor es 1. ¿Se fija? Fácil, muy fácil, pero siempre y cuando si uno se ha formado una base. Si no, se hace difícil. Entonces, veamos algunos ejemplos. Dice, dado los siguientes términos algebraicos, identifique e interprete el significado del coeficiente en cada uno de ellos. Si esto aparece en una prueba y está redactado de esa manera, entonces tendríamos que decir, me preguntan por el coeficiente, ¿cuál es el coeficiente? No entiendo. ¿Ah? No entiendo. Y ahí cuando llegan los niños a la casa y le dicen, ¿y cómo te fue? Mal, pues si no entiendo, el profesor se enredaba para explicar. No, sin nada que ver la cuestión. Si estuvo claro qué es lo que era el coeficiente, vas a ver qué va a responder. Veamos. Ahí, letra A, 3m a la cuarta. Letra B, 5a al cubo. Bien. Entonces vamos a leer nuevamente la pregunta. Dice, dado los siguientes términos algebraicos, término, está formado por signo, coeficiente, base, exponente, ¿ve? Entonces, identifique e interprete el significado del coeficiente, porque acá tenemos cómo se interpreta. Entonces vamos a decir, ya, veamos la solución. Tendríamos en el primer caso, ¿cuál es el coeficiente? 3. Ese es 3. Y de acuerdo a lo que nos dice acá, el factor literal, ¿cuál es el factor literal? M a la cuarta. Entonces, leyendo arriba dice que el coeficiente indica el número de veces que el factor literal se repite como sumando. Es decir, vamos a tener aquí, el factor literal se va a repetir 3 veces como sumando. ¿Eh? Veamos. Tendríamos, el coeficiente es 3. Y significa que el factor literal se debe repetir 3 veces como sumando. ¿Cómo lo hago? Qué complicado. ¿Cómo lo hago? Así. Escribe 3m a la cuarta e interpreta. Como sumando significa que va a sumar. O sea, quiere decir m a la cuarta más m a la cuarta más m a la cuarta. ¿Cuántas veces? 3. ¿Se fija? 3. Listo. Esa era su respuesta. Eso era lo difícil. Lo difícil. Ahí está. No hay nada más. Eso es. Ayúdate el borrador, por favor. El borrador. Bien. El borrador. ¿Se fija? El borrador. ¿Bien? Vamos a la segunda parte. B. ¿Qué? 5a cubo. El coeficiente 5. El factor literal es a al cubo. Ahora interpretemos. ¿Qué va a significar? Que el factor literal se tiene que repetir 5 veces como sumando. Veamos. Lo que dijimos al principio, el coeficiente es 5 y significa que el factor literal se debe repetir 5 veces como sumando. ¿Vamos bien? Y luego, ahí lo tenemos. El coeficiente 5, factor literal al cubo. Debe repetirse 5 veces como sumando. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces como sumando. Y ya.
Ahí lo tenemos. Así se interpreta. ¿Mm? Bueno, seguimos con las observaciones. El exponente indica el número de veces que la base se repite como factor. Acuérdense, ¿qué era factor? ¿Qué era? Factor, la componente de una multiplicación. Ah, si el exponente no aparece escrito, significa que su valor es 1. Bien. Veamos. Ejemplo. Dado los siguientes términos algebraicos, identifique e interprete el significado del exponente en cada uno de ellos. Ahora tengo que ver cuál es el exponente. ¿Qué es el exponente? ¿Qué era el exponente? Ah, el exponente era un número pequeño que va escrito en la parte superior derecha de la base. ¿Qué hubo? Ahí estamos. Tendríamos 5p a la cuarta, 6m al cubo. Solución. Primero, 5p a la cuarta. ¿Cuál es el exponente? 4. ¿Cuál es la base? P. Entonces, la base se va a repetir 4 veces como factor. Como factor. Entonces vamos a tener el exponente 4 e indica que la base P se repite 4 veces como factor. Veamos. P a la cuarta. Esa es la parte que vamos a interpretar, nada más. Por eso no aparece el 5. Tendríamos P por P por P 4 veces. Ahí está. ¿Eh? Son diferentes las interpretaciones entre coeficiente y exponente. Son diferentes. Bien. Si esto uno lo tiene clarito, 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 cuando llegue el momento de potencias, se va a hacer fácil. Ayudante, borrador, por favor. Está agarrando el ayudante. Veamos. B. 6m al cubo. El exponente es 3, el exponente es 3, y significa que la base se va a repetir 3 veces como factor. Veamos. Bien dicho, el exponente es 3 e indica que la base m se repite 3 veces como factor, lo que dijimos. ¿Qué hubo? Y ahora, veamos, suavecito. 1, 2, 3. ¿Se fijan? ¿Ah? Bien, pues. Vayamos. Pasemos a lo que es expresión algebraica. Mire, mire cómo avanzamos en esta cosa. Expresión algebraica. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un conjunto de términos algebraicos unidos por signos, ya sean positivos o negativos. ¿Se fija? Esta es la parte sencilla, sencilla. Cuando yo hacía clase, les cuento, cuando yo hacía clase en estas cosas y hablaba frente a los estudiantes, de repente veía unos chatos por ahí, así metidos debajo de la... ¿ah? Y después llegaban y decían, no entiendo, si iban a dormir. Ahora aquí en esas clases online, los pobres profesores, no pobres profesores, perdónenme, pero estos profesores están desesperados. ¿Por qué? Porque el estudiante le apaga la pantalla. Ah, no estoy ni ahí con vos. No, si no es así. Jovencitos, jovencitos, no es oportunidad para el profesor, es oportunidad para ustedes.
Y eso es lo que tiene que entenderlo la mamita, el papito, que de repente va a reclamar porque su niño se sacó un 1, se sacó un 2. ¿Eh? Por eso que a mí se me ocurrió esto, hacer esto. Total, yo no estoy en ningún colegio. Y si aquí que dice, ¡ay, el viejo más pesado! ¡Pah! Lo apago. Lo apaga. ¿Se fija? Para mí es un aporte ayudarle a esa gente. Porque con esto nosotros, piénsenlo, va a ser muy difícil que volvamos a clase. Y si se vuelve a clase, imagínense los vacíos grandes, gigantes, que van a tener estos muchachos. Así que pongamos el empeño. Mire, esto es fácil. Expresión algebraica es un conjunto de términos algebraicos unidos por signos, ya sean positivos o negativos. ¿Ve? Entonces, un ejemplito. Veamos ejemplo. Ahí está. Un término es 3A, el otro término es 2B y están unidos por un signo más. ¿Cómo se llama esto? Se llama expresión algebraica. Así se llama. ¿Eh? Miren otro. Este. 3A más 2B más 3C. ¿Cómo se llama? Expresión algebraica. Son términos unidos por signos, ya sea positivo o negativo. En este caso son positivos. Entonces siempre preguntan, ¿será siempre positivo, profesor? No, unidos por signos no identifica que sean positivos. Veamos aquí, a ver, ¿qué hay? Veamos, aquí hay uno, ¿ves? Aparecen signos positivos, positivos, negativos, positivos. Podrían ser todos positivos, podrían ser todos negativos. Bien, se combina. Entonces, todo esto es una expresión algebraica. Así se llama. Una expresión algebraica. Bueno, ya que tenemos claro que lo que es una expresión algebraica, que es un conjunto de términos algebraicos, ¿y qué son los términos algebraicos? Ahí viene toda una parafernalia hacia atrás. ¿Eh? Es el que tiene signo, coeficiente, base, factor literal, exponente, término algebraico. Y veamos, las expresiones algebraicas se clasifican según el número de términos. Vamos a clasificar que monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. Así es. ¿No? Así como, por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo muy burdo de la cuestión. Cuando uno clasifica, vamos a clasificar los porotos tórtola, porotos bayos, porotos negros, porotos blancos. ¿Se dan cuenta? Son porotos. Pero es una clasificación. ¿Eh? Monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. ¿Qué? ¿Cuál? Ejemplo. Pongámosle. 4x cuadrado. ¿Cuántos términos hay ahí? 1. ¿Cómo se llama? Monomio. Mírate otro. Un medio de xy. ¡Ay! Aquí se saltan. ¡Uy, no! Las fracciones, Dios mío. Belcebú, Belcebú, y le hacen las cruces. No, no sean así. Es un número nomás. Un medio de xy. ¿Qué es lo que es? Es un término algebraico. ¿Cómo se llama esa expresión? Monomio. Punto. Para de contar. No va a ser tanto escándalo. ¿Eh? Y pongamos otro ejemplo.
Menos 5a cuadrado b. ¿Cuántos términos tiene? 1. ¿Cómo se llama? Monomio. Tenemos otro. Menos la raíz cuadrada de ab cubo. ¿Cuántos términos tiene? 1. ¿Cómo se llama? Monomio. Veamos ahora. Binomio. Es la expresión algebraica que está formada por solo dos términos algebraicos. Este tiene dos. Binomio. Dos nomios, término. Es una palabra que si uno la separa, se forma en latín. Estas cuestiones son culturas nomás, po. Es cultura. Para que tengan temas de conversación de repente. Entonces, tendríamos, veamos ejemplo, x cuadrado más y cuadrado. Una expresión que tiene dos términos. Se llama binomio. Otra, 2a más b. ¿Cuántos términos tiene? 2. ¿Cómo se llama la expresión? Binomio. Otra, 1/3 del x menos 3/4 del y cuadrado. Ay, qué fea, no importa si no es para pololear la cuestión. Ahí está. ¿Ve? ¿Cuántos términos tiene? 2. 2. Se acabó. Binomio. Mira esta otra. 2/10 de m más 1/4 de n. Ay, ¿cómo lo lees? Ay, qué complicado. No, pero si es la forma correcta. ¿Por qué? Porque no podemos leer 0,2. Y nos van a preguntar, ¿qué significa 0,2? No sé, así lo lee la profesora, así, 0,2. El profesor dijo que no nos hiciéramos problemas, que lo leyéramos así, 0,2. O alguno. Con la calculadora pone punto en vez de coma. 0,2. Aquí tengo algo, a ver. Voy a colocar acá una cuestión. 0,2. No, hay que aprenderla. 0,2. 0,5. ¿Ve? Mire, observe. Ahí. No la alcanzo a mostrar. Ahí se vio. ¿Ve? 0,5. Y aprendemos a leer así. No, hay que saber que estas calculadoras fueron hechas en Gringolandia, por allá, aparte de Gringolandia, los japoneses hicieron estas cuestiones. Entonces, para ellos, hablar de 0,2 o 0,5 significa 0,5 y se lee 5 décimos o 2 décimos. Aprender correctamente. Correctamente. Bien. Y tenemos otro. Menos 3 raíz de x más 2y cuadrado. Binomio. ¿Por qué se llama binomio? Porque tiene dos términos. Bien. Trinomio es la expresión algebraica que está formada por tres términos. Algebraico. Tres términos. Mire. Ejemplo. A más B más C. No podemos decir A, ABC. No, pues. Si decimos ABC, estamos indicando producto y no suma. ABC es un término. En cambio aquí vamos a decir A más B más C. Tres términos. ¿Cómo se llama? Trinomio. Veamos. Fíjense bien en este. X cuadrado más 2xy más y cuadrado. Este va a salir a futuro. Trinomio. Trinomio. Tres términos.
Mira este otro. Veamos. Un medio de m menos 2/3 de mn más un cuarto del n. Tres términos. ¿Cómo se llama? Trinomio. Polinomio. Poli, muchos. Nomio, término. Es la expresión algebraica que está formada por a lo menos dos términos. Fíjense bien la palabra, esa partecita, esa frasecita cortita, chiquitita que dice a lo menos. En algunos problemas a futuro va a aparecer a lo menos, o bien va a aparecer a lo más. A lo menos significa como mínimo. ¿Eh? Ponga el ejemplo. Mire, el m cuadrado menos n cuadrado. ¿Qué es? Ah, es un binomio. Bien. Como nombre particular. Pero general, eso pasa a ser un polinomio. ¿Eh? Polinomio. Mira este otro ejemplito. A cuadrado menos b cuadrado más c cuadrado. ¿Qué es? Un polinomio. Su nombre particular, trinomio. Y este dirá x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2xy más 2xz menos 2z. ¿Qué es? Un polinomio. O sea, solamente vamos a tener nombres especiales, monomio, binomio, trinomio. El binomio, trinomio pasan a llamarse polinomio. Y cualquier expresión algebraica que tenga a lo menos dos términos se llama polinomio. ¿Cómo la vieron? ¿Ah? Bueno, hemos llegado al final y nuevamente, mis amiguitos, papito, mamita, niños, jóvenes, espero que les haya gustado. He dicho algunos exabruptos dentro de, pero es la verdad. ¿Eh? Es la verdad. Y como último y mensaje, no salgan si no tienen que salir. Estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena. ¿Eh? Cuídese, cuídese. Este bicharraco es muy infernal. Se nos mete en los pulmones. Cuídese. Se los achicharra. Y es doloroso. Duele. Por eso que los dejan inconscientes. Les producen un coma inducido para poder actuar. ¿Eh? Cuídese. Nos veremos en una próxima.